Queridos amigos, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Antes de leeros el cuento que os voy a leer hoy, dejadme que os cuente una historia relacionada. Tenía yo 7 años y me regalaron este volumen, Los mejores cuentos rusos. Miradle lo que le hice. En fin, yo creo que a los 7 años que tenía yo, que me lo regalaron, pues probablemente una buena amiga de mis padres cuando hice la comunión, pues hombre, no es el mejor momento para leerse un tocho así, y yo obviamente pues cogí, lo dejé en mi biblioteca, no sé por qué no desapareció, también esa es la verdad, pero le hice las perrerías que hay aquí. Bueno, después ya descubrí a los autores maravillosos rusos, entre ellos a Chekhov, Pushkin, Gogol, etcétera, y me alegré de haber guardado este volumen que contiene algunas joyas realmente maravillosas. Os voy a leer La Nevasca, de Pushkin. A finales del año 1811, época para nosotros memorable, vivía en su finca de Nenarodovo el noble Gravila Gravilovich. En los alrededores tenía fama de hombre hospitalario y afable. Recibía continuamente visitas que iban a comer, beber y jugar a las cartas con su mujer, Praskovia Pretovna. Otros acudían a ver a su hija, María Gravilovna, muchacha de 16 años, esbelta y pálida. Se la consideraba un excelente partido y eran muchos los que la cortejaban, bien para sí mismos, bien para sus hijos. María Gravilovna se había educado con novelas francesas y por lo tanto estaba enamorada. El elegido de su corazón era un pobre alférez que estaba de licencia en su aldea. No es necesario añadir que él correspondía con igual pasión y que los padres de su adorada, cuando se enteraron de sus relaciones, le prohibieron pensar en su amado, lo recibían peor que a un recaudador cesante. Pero los enamorados se comunicaban y encontraban diariamente y a solas en el bosquecillo de pinos o junto a la vieja capilla. Allí se juraron amor eterno, lamentando su desdichada suerte, y forjaron numerosos proyectos. El resultado de aquella correspondencia y tantas conversaciones fue la siguiente decisión. Si no podemos vivir el uno sin el otro, y la voluntad de unos padres crueles impide nuestra felicidad, ¿no podríamos conseguirla sin su consentimiento? Resulta fácil comprender quién fue el promotor de esta idea tan seductora para la imaginación romántica de María Gravilovna. Llegó el invierno y tuvieron que cesar las citas amorosas, pero revivió con más fuerza la correspondencia. En todas sus cartas, Vladimir Nikolaevich le pedía su consentimiento para efectuar un matrimonio secreto, que fuera ignorado por todos durante algún tiempo, para echarse después a los pies de los padres, quienes no se opondrían a los hechos consumados. Admirarían la fidelidad de los desgraciados amantes y exclamarían: «Venid a nuestros brazos, hijos queridos». María Gravilovna meditó durante mucho tiempo, rechazando varias propuestas de huida, pero finalmente consintió. El día señalado no cenó, y pretextando que le dolía la cabeza, se retiró a su habitación. Su doncella conocía el proyecto. Las dos debían ir al jardín por la escalera de atrás, donde encontrarían preparado un trineo, y una vez instaladas en él, recorrerían 5 verstas, desde Nenarodovo hasta la aldea de Driadino. Allí se dirigirían a la iglesia, en la que estaba guardando Vladimir. La víspera, María no pudo conciliar el sueño. Empaquetó sus ropas y escribió una larga carta a una amiga suya, muy sentimental, y otra a sus padres. Se despedía de ellos con frases llenas de cariño, les pedía perdón por el paso que iba a dar impulsada por la fuerza de su pasión y terminaba diciendo que la hora más feliz de su vida sería aquella en que le permitiesen arrojarse a los pies de sus queridísimos padres. Después de haber sellado ambas cartas con un sello de tula, que representaba 2 corazones en llamas y tenía una inscripción adecuada, se acostó cuando ya empezaba a despuntar el día. Se adormeció, pero terribles pesadillas la despertaban a cada instante. Le parecía que al sentarse en el trineo en el que partía para casarse, era detenida por su padre, quien la arrastraba rápidamente por la nieve y la arrojaba a un abismo oscuro e insondable. Y ella caía de cabeza con el corazón oprimido. Otras veces veía a Vladimir tendido sobre la hierba, pálido y ensangrentado. Mientras agonizaba la iba llamando con voz doliente para que corriese a casarse, y otras imágenes confusas y absurdas se sucedían en su mente. Finalmente se levantó, más pálida que de costumbre y con un auténtico dolor de cabeza. El padre y la madre percibieron su intranquilidad y la interrogaron con tierna preocupación. «¿Qué te pasa, Masha?
¿No estás enferma, nenita? Frases que desgarraban su corazón. Procuró calmarlos, aparentando estar alegre, pero no lo consiguió. Empezaba a anochecer. La idea de que era el último día que lo pasaba con la familia le oprimía el pecho. Más muerta que viva, se despedía mentalmente de las personas y de las cosas que la rodeaban. Cuando la cena ya estaba servida, su corazón latía con fuerza. Con voz trémula renunció a tomar alimento alguno porque no tenía apetito y le dio las buenas noches al padre y a la madre. Ellos la besaron y le dieron su bendición según la costumbre. Poco faltó para que se echase a llorar. Al llegar a su habitación se apoyó en la butaca y comenzó a llorar copiosamente. Su doncella intentó apaciguarla e infundirle ánimo. Todo estaba dispuesto. Media hora después iba a abandonar para siempre la casa paterna, su cuarto, la vida juvenil, apacible. Afuera había nevasca. Soplaba el viento, trepidaban los cristales y todo parecía un triste y amenazador presagio. Muy pronto el silencio invadió la casa. Todos dormían. María se envolvió en un chal, se abrigó bien, cogió su joyero y salió por la escalera. La doncella la seguía con 2 paquetes. Salieron al jardín. La borrasca de nieve no cesaba, el viento les azotaba el rostro, como oponiéndose a la insensatez de la joven. Finalmente llegaron con dificultad al extremo del jardín. En el camino las esperaba un trineo. Los caballos, helados, no querían estarse quietos en el sitio. El cochero de Vladimir iba y venía delante de las varas para apaciguarlos. Ayudó a montar a la señorita y a la doncella, y después de colocar los paquetes y el joyero, agitó las riendas y los caballos salieron disparados. Abandonada la señorita a la suerte y al cuidado del cochero, volvamos ahora a nuestro joven amante. Vladimir estuvo atareado todo el día. La mañana la pasó con el cura de la aldea Adriadino, a quien le costó convencer. Después fue a buscar a los testigos entre los labradores del vecindario. El primero al que fue a ver era un corneta retirado, Dravin, de 40 años, quien consintió de buena gana. Esa aventura, dijo, me recuerda a tiempos pasados y travesuras de húsares. Invitó a Vladimir a que comiera con él y le aseguró que no dejaría de celebrarse la boda por falta de otros 2 testigos. Efectivamente, apenas había terminado de comer cuando se presentó el guardia Chimt, con su bigote y sus espuelas, y el hijo del jefe de policía, un muchacho de 16 años que desde hace poco era lancero. No solo estuvieron dispuestos a aceptar la proposición de Vladimir, sino que hasta le juraron que estaban resueltos a sacrificar su vida por él. Vladimir los abrazó con entusiasmo y luego fue a su casa para arreglarse. Hacía ya bastante tiempo que reinaba la oscuridad. Ordenó a su fiel Teresca que fuera con el trineo a Nenárodovo, dándole instrucciones exactas y detalladas, mientras él se quedaba con un trineo pequeño de un solo caballo. De este modo, sin cochero, se dirigió a Adriadino, a cuya aldea debía llegar María Gravilovna 2 horas más tarde. Conocía bien el camino, que podía recorrer en 20 minutos. Pero tan pronto como Vladimir se hubo alejado del patio, el viento y la nevasca arreciaron, impidiéndole toda visibilidad. En un instante quedó borrado el sendero y el paisaje desapareció bajo una densa capa de niebla, a través de la cual volaban los copos de nieve, confundiéndose el cielo con la tierra. Vladimir se encontró en medio de un campo y en vano trató de volver al camino. El caballo avanzaba sin rumbo y a cada momento se metía entre montones de nieve o caía en una zanja, haciendo volcar el trineo cada 2 por 3. Vladimir dirigía todos sus esfuerzos en el sentido de no perder la dirección, pero le pareció que había transcurrido ya más de media hora y aún no se hallaba cerca del bosque de Diratino. Pasaron unos 10 minutos más y aún no se divisaba el lugar. Vladimir atravesaba los campos separados por profundas zanjas. La borrasca no cesaba ni se aclaraba el cielo. El caballo comenzaba a jadear fatigado y él mismo, empapado en sudor, no se daba cuenta de que podía ser tragado por la nieve. Finalmente comprendió que no debía continuar en aquella dirección. Deteniéndose, comenzó a pensar y a recordar. Entonces le pareció que debía ir a la derecha y se dirigió en aquella dirección. El caballo apenas podía dar un paso. Hacía más de 1 hora que había emprendido el camino. Diadrino no podría estar muy lejos. Sin embargo, avanzaba sin poder encontrar el fin de los campos. Por todas partes había nieve y zanjas. El trineo se volcaba a cada instante y a cada instante también lo levantaba. A medida que iba pasando el tiempo, aumentaba su preocupación. Al fin divisó algo negro en la comarca. Vladimir se dirigió hacia allí. Al aproximarse, vio el bosque. Gracias a Dios, pensó.
Ahora ya estoy cerca. Caminaba alrededor del monte, esperando tropezar de un momento a otro con el camino conocido o dar la vuelta al lugar. Driatino se hallaba detrás, a escasa distancia. Pronto halló el camino y marchó entre la sombra de los árboles. El viento no podía azotar allí, el camino era suave, el caballo pareció recuperar sus fuerzas y Vladimir se tranquilizó. Pero avanzaba, y no divisaba a Driatino, ni conseguía salir del bosquecillo. De pronto observó con terror que marchaba por un bosque desconocido. Fue víctima de la desesperación. Pegaba al caballo y el pobre animal comenzaba a marchar al trote, pero enseguida se cansaba y al cuarto de hora volvía al paso, sin hacer caso de las exclamaciones del desventurado Vladimir. Poco a poco cesó la espesura y salió del bosque, pero no se veía Driatino. Debía de ser medianoche. Brotaron lágrimas de sus ojos, caminaba al azar. El temporal fue amainando, se rasgaron las nubes y ante su vista se presentó una planicie cubierta con un manto blanco y ondulado. La noche quedó bastante clara. Divisó un caserío no muy lejos. Se trataba de 3 o 4 casas de aldeanos y Vladimir se dirigió hacia allá. En la primera choza saltó del trineo, se acercó a la ventana y llamó. A los pocos minutos se abrió un postigo de madera y un viejecito asomó su barba blanca. ¿Qué deseas? ¿Está lejos de Adrino? ¿Que si está lejos de Adrino? Sí, está lejos. No demasiado, unas 10 verstas. Al oír esta respuesta, Vladimir se tiró de los cabellos y permaneció rígido como un hombre al que han condenado a muerte. ¿De dónde eres tú? Preguntó el viejecito. Vladimir no tuvo valor para responder a la pregunta. ¿Podría usted cambiarme, buen hombre, un caballo hasta Driatino? Le dijo. ¿Cómo quieres que nosotros tengamos caballos? Contestó el aldeano. Y no puedo tomar un guía, pagaré lo que me pida. Espera, dijo el viejecito, cerrando el postigo. Te mandaré a mi hijo, él te guiará. Vladimir esperó de pie. No había pasado un minuto cuando volvió a llamar. Se abrió el postigo y apareció la barba. ¿Qué deseas? ¿Qué hay de tu hijo? Saldrá enseguida, se está calzando. ¿Tienes frío? Entra a calentarte. Gracias, envíeme pronto a su hijo. Rechinó la puerta y salió un chico con un grueso bastón de roble. Caminó delante, unas veces indicando, otras buscando el camino cubierto con una espesa capa de nieve. ¿Qué hora es? Le preguntó. Pronto amanecerá, respondió el campesino. Vladimir ya no dijo una palabra más. Los gallos cantaban y empezaba a alborear cuando llegaron a Driatino. La iglesia estaba cerrada. Vladimir pagó al guía y se fue a casa del cura. En el patio no estaba su troika. ¿Qué noticias le aguardaban? Pero volvamos a la buena familia de Nenardóvo y veamos qué es lo que ha ocurrido allí. El anciano se despertó y fue al salón. Allí estaba Gravila Gravilovich, con el gorro de dormir, muy abrigado, y Praskovia Pretovna, con bata. Trajeron el samovar y Gravila envió a la doncella a preguntar qué tal se encontraba María Gravilovna y cómo había pasado la noche. La muchacha volvió y dijo, la señorita ha pasado mala noche, pero ahora está mejor y enseguida bajará al salón. Efectivamente, al poco se abrió la puerta y entró María, saludando a papá y a mamá. ¿Qué tal tu cabeza, Masha? Preguntó Gravila Gravilovich. Mejor, papaíto, respondió María. Seguro que fue por el tufo de anoche, Masha, dijo Praskovia Pretovna. Tal vez, mamaíta, convino María. Transcurrió el día normalmente, pero al atardecer María se sintió mal. Enviaron a la ciudad en busca de un médico. Llegó por la noche y encontró a la paciente delirando. Se había apoderado de ella una fiebre altísima y la pobre enferma estuvo 2 semanas al borde de la tumba. Nadie se había enterado en la casa de la tentativa de huida. Había quemado las cartas escritas durante la víspera y la doncella tampoco dijo una palabra por miedo a la ira de sus amos. El cura, el corneta retirado, el guardia de los bigotes y el pequeño lancero fueron discretos por razones que es fácil suponer. En lo que respecta a Teresca, el cochero, era de los que no decían una palabra de más ni a un borracho. Por lo tanto, más de media docena de personas complicadas en el asunto guardaron el más absoluto secreto. No obstante, fue la propia María quien en su continuo delirio reveló lo ocurrido. Solo que sus palabras eran tan incoherentes que ni su madre, que no se apartaba de su lado, pudo deducir otra cosa sino que su hija estaba profundamente enamorada de Vladimir Nikolaevich y que ese amor debía ser la causa de su enfermedad. Pidió consejo a su esposo y a diversos vecinos.
Por fin todos estuvieron de acuerdo en que evidentemente aquel era el destino de María, que la pobreza no es un vicio y que no se vive con la riqueza, sino con el hombre y otras consideraciones por el estilo. Hay proverbios útiles, magníficos en tales ocasiones, porque no necesitamos pensar mucho para justificarnos. La joven iba mejorando paulatinamente. Vladimir no había aparecido hacía ya bastante tiempo por casa de Gravila Gravilovich, debido al recibimiento que de ordinario le dispensaban. Decidieron ir a comunicarle la inesperada felicidad, el consentimiento para el matrimonio. Pero cuál no sería el asombro de aquellos señores al recibir por toda respuesta a su proposición una carta que juzgaron casi una locura. Les declaraba que jamás pondría el pie en aquella casa, rogaba que olvidasen al desgraciado, para quien solo quedaba la muerte por toda esperanza. Pocos días después supieron que Vladimir se había incorporado al ejército. Esto sucedía en el año 1812. Durante largo tiempo no se atrevieron a comunicar todo esto a Masha, que se hallaba convaleciente. Ella jamás nombró a Vladimir. Habían transcurrido ya varios meses cuando al leer su nombre entre los que se habían distinguido y estaban heridos gravemente, María se desmayó. Incluso temieron que no volviera en sí. Afortunadamente, el desmayo no tuvo consecuencias. Pero hubo de soportar una nueva aflicción. Gravila Gravilovich murió, dejándola única heredera de todos sus bienes. Sin embargo, la herencia no podía consolarla. Compartió sinceramente la pena de Praskovia Petrovna, juró no separarse nunca de ella, y las dos se alejaron de Nenarodovo, lugar de tristes recuerdos, yendo a vivir en otra finca que poseían. También allí los pretendientes rodearon a la amable y rica heredera, pero a ninguno concedió la más mínima esperanza. A veces su madre procuraba convencerla de que debía elegir compañero, pero Masha movía la cabeza y quedaba pensativa. Vladimir ya no existía. Había muerto en Moscú la víspera del día en que penetraron los franceses. Su memoria era sagrada para Masha. Reunió uno a uno todos sus recuerdos, los libros que leyera un día, sus apuntes, la música y los versos escritos para ella. Los vecinos, que estaban al corriente de todo, se admiraban de su constancia y esperaban con curiosidad al héroe que por fin lograse vencer la melancólica fidelidad de esta virginal Artemisa. Mientras tanto, la guerra había terminado con éxito. El regimiento regresó del extranjero y el pueblo corría a su encuentro, mientras la banda tocaba canciones de victoria. Los oficiales, que se habían marchado siendo unos muchachos, regresaban convertidos en hombres, con el signo de la guerra y llenos de condecoraciones. Los soldados charlaban alegremente entre sí, mezclando a cada momento palabras alemanas y francesas. Tiempos inolvidables, tiempos de gloria y entusiasmo. Cómo latía con fuerza el corazón ruso con la palabra patria. Cuán dulces eran las lágrimas del retorno. Con qué intimidad uníamos los sentimientos de orgullo nacional y de amor al zar. Las mujeres rusas eran entonces incomparables. Su habitual indiferencia desaparecía y se sentían embriagadas por un entusiasmo arrollador, saludando a los vencedores y gritando ¡hurra! Y al aire las gorras lanzaban. ¿Qué oficial ruso de aquellos tiempos no admite que es a la mujer rusa a quien corresponde la recompensa más preciosa? Por entonces, María Gravilovna vivía con su madre y no vio cómo se recibía a los vencedores en las capitales. Pero en los caseríos y aldeas el entusiasmo era general y tal vez mayor. La aparición de un oficial en estos lugares significaba un triunfo seguro para él, sobre todo en el terreno amoroso. Ya hemos dicho que a pesar de su frialdad, Masha se encontraba siempre rodeada de pretendientes, pero todos debieron retirarse cuando apareció Burmin, coronel de húsares, herido, con la orden de San Jorge en el ojal y con cierta palidez interesante, según decían las jóvenes del lugar. Tenía alrededor de 26 años. Había llegado para instalarse en sus posesiones, que estaban junto a las de María Gravilovna. María le distinguió notablemente y en su presencia solía vencer su habitual melancolía. No hubiera podido decirse que coqueteara, pero el poeta observaría, dada su conducta. Si no es amor, se amor non è, que dunque. Si no es amor, ¿qué es pues? Burmin era un hombre muy agradable. Poseía ese don que tanto agrada a las damas, un sentimiento de corrección y caballerosidad desprovisto de petulancia e hipocresía. Su trato con María era sencillo y franco, y a todo cuanto ella decía o hacía la acompañaba con el alma y los ojos. Se mostraba silencioso y modesto, aunque se murmuraba que en otros tiempos tuvo una aventura. Esto no le rebajaba ante María, la cual, como suelen hacer todas las jóvenes,
Perdonaba de buen grado un episodio que demuestre audacia e impetuosidad de carácter. Pero por sobre todas las cosas, más que su ternura, más que su agradable conversación, más que su palidez interesante, más que su brazo vendado, era el silencio del joven húsar lo que excitaba la curiosidad y la imaginación de María. No podía negarse a sí misma que le gustaba extraordinariamente, y tal vez él, hombre inteligente y conocedor del mundo, se había dado ya cuenta de que le distinguía. ¿Por qué razón no se había rendido aún a sus pies ni había escuchado su declaración amorosa? ¿Qué le detenía? ¿La timidez inseparable del amor, el orgullo o tal vez una simple estratagema para hacerla sufrir? Para ella resultaba un enigma. Luego de mucho meditar sobre ello, decidió que solo la timidez podía ser la causa y quiso alentarle con mayores atenciones, incluso cuando las circunstancias lo permitiesen, con ciertas ternuras. Preparaba un acontecimiento insospechado y esperaba con impaciencia el momento de una declaración romántica. Un secreto, cualquiera que sea su clase, es siempre una carga para el corazón femenino. Su plan de batalla logró el éxito deseado. Burmín se volvió pensativo y fijaba sus negros ojos con tal ardor en María Gravílovna que parecía estar muy próximo al momento decisivo. Los vecinos hablaban de la boda como un hecho consumado, y la buena Praskovia Bretovna se alegraba de que su hija hubiera hallado por fin un hombre digno. La anciana estaba sentada cierto día en el salón, jugando a la gran paciencia, cuando penetró Burmín en la estancia y le preguntó por María. «Está en el jardín», respondió ella. «Vaya, que los esperaré aquí». Se fue Burmín y la madre se santiguó mientras pensaba, «Creo que hoy se decidirá el asunto». Burmín encontró a María junto al estanque, bajo un sauce, con un libro en las manos y vestida de blanco como una verdadera heroína de novela. Después de los primeros saludos, María, intencionadamente, guardó silencio, aumentando de este modo la mutua perplejidad de la que sólo podía librarlos una declaración rápida y decisiva. Así sucedió. Burmín, sintiendo lo embarazoso de su situación, anunció que desde hacía mucho tiempo buscaba la oportunidad de abrir su corazón y le suplicó que le escuchara un momento. María Gravílovna cerró el libro y bajó los ojos en señal de asentimiento. «La quiero», dijo Burmín. «La quiero apasionadamente». María se ruborizó e inclinó aún más la cabeza. «He obrado con imprudencia al ceder a la agradable costumbre de verla y escucharla diariamente». María Gravílovna recordó la primera carta de la nueva Eloísa. «Y ya es tarde para oponerme a mi destino. Su recuerdo, su encantadora imagen, será desde ahora un dolor y también un consuelo en mi vida, pero aún tengo que cumplir un deber, revelarle un secreto que colocará entre nosotros un obstáculo insalvable». «Ha existido siempre», interrumpió con viveza María. «Nunca habría podido ser vuestra esposa». «Lo sé», respondió él con suavidad. «Sé que en otros tiempos amó, pero la muerte y 3 años de luto. Qué buena es usted, María. No quiere arrebatarme el último consuelo, el pensamiento de que hubiera consentido en hacer mi felicidad si... Calle, por Dios, calle. Usted me atormenta. Sí, lo sé. Siento en mi alma que hubiera sido mía, pero yo, desgraciadamente, estoy casado». María le miró con asombro. «Estoy casado», prosiguió Burmín. «Hace 4 años que me casé e ignoro quién es mi esposa. Ni sé dónde está, ni sé si volveré a verla algún día». «¿Qué dice usted?», exclamó María. «¡Qué extraño! Prosiga, después le contaré yo. Prosiga, tenga la bondad». «A principios del año 1812, dijo Burmín, «fui a Vilna, donde se hallaba nuestro regimiento. Una noche llegamos tarde a la estación. Di orden de enganchar los caballos rápidamente. De pronto comenzó una terrible nevasca. El jefe de correos y los cocheros me aconsejaron que aguardase. Así lo hice, pero una gran impaciencia se apoderó de mí. Parecía como si alguien me impulsara. Y a pesar de que la nevasca no cesaba, siendo imposible resistir mucho tiempo, di nuevas órdenes para que enganchasen los caballos y partí en medio de la tormenta. El cochero pensó en acortar el viaje en unas 3 verstas atravesando el río. La ribera estaba nevada, pasamos por el sitio que vuelve a unirse con el camino, y sucedió que nos hallamos en un lugar desconocido. La tempestad continuaba arreciando, vi una lucecita y le mandé dirigirse hacia ella. Llegamos a una aldea, la luz pertenecía a la iglesia del lugar. Encontramos la puerta abierta y unos trineos. En el pórtico había movimiento de gente. Por aquí! ¡Gritaron algunas voces.
Por el amor de Dios, me dijo uno, la novia se ha desmayado, el cura no sabe qué hacer y estamos dispuestos a marcharnos, entre de una vez. Sin decir una palabra, salté del trineo y penetré en la iglesia, débilmente alumbrada por 2 o 3 luces. Una joven estaba sentada en un banco, en el rincón oscuro de la iglesia, otra le frotaba las sienes. Gracias a Dios, dijo esta, ha podido venir. A poco más causa usted la muerte de mi señorita. El anciano cura se dirigió a mí preguntándome, ¿quiere usted que empecemos? Empiece, padre, respondí maquinalmente. Levantaron a la joven. No me pareció mal. Fue una travesura incomprensible, imperdonable. De pie junto a ella, delante del púlpito, el cura se dio prisa. 3 hombres y la doncella estaban ocupados con la joven. Nos casaron. Bésense, nos dijeron. Mi esposa se volvió hacia mí, pálido el rostro. Yo la hubiera besado con gusto, pero ella exclamó, «¡Ah, no, no es él! ¡No es él!» y cayó sin sentido. Los testigos me dirigieron sus miradas asombrados. Yo di la vuelta, salí de la iglesia y sin que nadie se opusiera a ello, me lancé al trineo y grité, «¡Vámonos!» «Dios mío», exclamó María Gravilovna, «¿y usted no sabe qué fue de su pobre mujer?» «No», respondió Burmin, «no sé cómo se llama la aldea donde me casé, ni sé de qué estación partí. En aquel tiempo le concedí tan poca importancia a un acto reprobable que al salir de la iglesia dormí hasta el día siguiente, ya en la tercera estación. El criado que fue conmigo murió en la guerra, así que no tengo esperanzas de encontrar a la mujer a quien gasté una broma tan cruel, pero que en este momento ha sido vengada de un modo terrible». «¡Dios mío! ¡Dios mío!», exclamó María Gravilovna, apretándole la mano. «¿De modo que fue usted? ¿Y no me reconoce?» Burmin se puso pálido y se arrojó a sus pies. Bueno, pues así termina La nevasca, un cuento típicamente de Pushkin, con su moral, con su parte social, con su parte de amor a la patria. Espero que os haya gustado y, en general, que sigáis leyendo autores rusos. Son fantásticos.